¿Te ha pasado que sientes que hay algo en tu estrategia de trading que no está funcionando, pero no sabes exactamente qué? Pues a mí también. Me di cuenta de que algo no cuadraba en mis operaciones, pero cada vez que revisaba mis gráficos y configuraba parecía que todo estaba bien. O eso al menos creía yo. Hoy te voy a mostrar cómo utilicé ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial, para analizar mis estrategias de trading, identificar los errores y proponer soluciones. Lo más interesante es que lo que descubrí no solo me sorprendió, sino que me abrió los ojos a un error que llevaba arrastrando durante mucho tiempo. Quédate conmigo porque en este vídeo exploraremos el problema, lo analizaremos paso a paso y al final te enseñaré cómo puedes aplicar esta solución en tu trading. Además, compartiré algo que podría cambiar tu forma de operar en los mercados. ¡Vamos allá! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Hola traders, bienvenidos a Código Trading. ¿Sabes cuál es el problema más común en el trading? No, no es la falta de disciplina o los errores técnicos, es algo más profundo. Creer que tu estrategia es perfecta y que no necesitas ajustes. A menudo estamos tan confiados en nuestras configuraciones y patrones que nos volvemos totalmente ciegos a los pequeños detalles que hacen toda la diferencia. Por ejemplo, en mi caso pensaba que mi estrategia basada en soportes y resistencias funcionaba perfectamente, pero los resultados no reflejaban lo que esperaba. ¿Te suena familiar? Lo primero que hice fue aceptar que había un problema, porque como en cualquier otro ámbito, el primer paso para resolver un problema es identificarlo. Aquí es donde entra ChatGPT, una herramienta que está revolucionando la manera en que operamos. Pero no estoy hablando de usarlo para predecir el mercado, porque eso no es posible. Hablo de usarlo como un asistente que me ayuda a analizar datos y a entender qué partes de mi estrategia necesitan un cambio. Y ahora viene lo interesante. ¿Cómo puedes usar esta misma herramienta para detectar errores en tu estrategia? Pues mira, vamos al ordenador para verlo en la pantalla. Bien, ahora ya vamos a entrar en materia. Te voy a enseñar cómo lo hice directamente desde mi ordenador. Estoy compartiendo pantalla, estamos en ChatGPT, chatgpt.com, en cualquier navegador puedes entrar. Si quieres, pues también hacer pruebas con él. Aquí tengo, pues, la opción de enseñarle a ChatGPT que tengo una de las configuraciones que estaba usando en una estrategia y mi estrategia se basa en identificar zonas clave de soporte y resistencia junto al RSI para confirmar entradas. Pero aunque sobre el papel esto tendría que funcionar, en la práctica los resultados eran inconsistentes, o sea, acababa perdiendo más de lo que ganaba. Entonces, lo primero que hice fue abrir ChatGPT, como estamos ahora, y le proporcioné un resumen claro de mi estrategia. En ese caso, le dije lo siguiente. En lugar de escribirlo, lo voy a copiar. Estoy utilizando soportes y resistencias en gráficos de 1 hora combinados con RSI configurado en 14 periodos. Las entradas se realizan cuando hay una confirmación en soporte o resistencia, pero los resultados no están siendo consistentes. ¿Qué errores podría haber en esta configuración? Pues ahí le hago la pregunta. Es normal que los resultados no sean consistentes al utilizar soportes y resistencias juntos con el RSI, ya que esta estrategia puede depender de varios factores clave. Aquí te detallo algunos posibles errores y áreas de mejora que podrías considerar. Error: identificar niveles de soporte y resistencia incorrectamente. Si no están bien trazados, las entradas podrían realizarse en puntos irrelevantes. Solución: asegúrate de que los soportes y resistencias estén en niveles donde se observe una reacción clara del precio, múltiples toques o consolidación. Usa también marcos temporales más altos como H4 o diario para validar la relevancia de esos niveles. Después, confirmación de rebotes. Error: entrar al mercado sin una configuración sólida del rebote. Bueno, te voy a explicar a la práctica lo primero que hemos visto. O sea, no es igual, por ejemplo, este soporte de aquí, que solo tiene este punto, que, por ejemplo, un soporte
que sea validado más de una vez, como este de aquí. Este soporte de aquí ha tocado 2 veces, por lo tanto, es un soporte pues confirmado. Aquí tenemos otro soporte confirmado, si hace un poco de trampa no pasa nada, después trampea el nivel y al final acaba cayendo. O sea, y a veces podemos tener en cuenta los cuerpos en lugar de las mechas y ahí tenéis que ser un poco flexibles. No penséis que los niveles son todos milímetros. Vamos a ver lo segundo. Entrar al mercado sin una confirmación sólida de rebote, un solo toque en el soporte o resistencia no es suficiente. Pues lo mismo que sucede aquí, al primer toque podemos esperar si hay una confirmación antes de entrar, o aquí, que es un nivel que esperamos un segundo toque. Otro tipo de confirmación es con roturas. Por ejemplo, si aquí, mira, este mismo nivel que habíamos trazado ya era validado aquí y finalmente es roto, ¿no? Aquí rompe y retrocede. Y cuando hace el retroceso y vuelve a apoyar en el nivel, ahí es donde entramos. En lugar de en la rotura, esperar un rebote. Eso es lo que sería este punto 2. Uso de la RSI. Confirmar únicamente en el nivel de sobrecompra y sobreventa de la RSI para confirmar entradas es el error. La solución, combinar RSI con divergencias. Por ejemplo, si el precio rebota en un soporte y el RSI muestra una divergencia alcista, la señal tendrá más fuerza. De igual forma, considera ajustar los parámetros del RSI según la volatilidad del activo. Vale, vamos a introducir el RSI. Está dentro de indicadores personalizados RSI. Y así lo vamos a hacer que se vea mejor. Está en 14 periodos, pero le voy a poner color amarillo y un poco más de eso. Así lo veo. Pues lo que nos dice es comprobar si hay una divergencia para tomar pues ese punto de confirmación extra. Vamos a buscar pues un ejemplo donde haya una divergencia. Entonces, un poco para atrás hasta que encontremos alguna divergencia. Una divergencia es lo que vemos aquí. Este punto tiene este otro más bajo y si nos vamos al RSI sucede lo contrario. En el RSI el primer punto baja más que el segundo. Esto es una clara divergencia y son típicas en cambios de tendencia. Entonces sucede una divergencia y a continuación cambia el movimiento, ¿no?, que veía la tendencia bajista y pasa alcista. Hay pocas divergencias, pero las divergencias pues son una confirmación muy potente. ¿Qué más nos dice? Pues falta de contexto en el mercado. Usar la misma estrategia en mercados tendenciales y laterales. No es lo mismo utilizar esta estrategia en el mercado SP, no, perdón, SP no, el IBEX 35, que es el que estoy aquí, que tiene tendencias, que un mercado que no es tendencial, que lateraliza. Si os fijáis aquí, la mayor parte del tiempo o está alcista, como aquí, todo este periodo, o momentos bajistas. Entonces, después estaba la gestión de riesgos, muy importante la colocación de stop, demasiado ajustado a usar ratio riesgo-beneficio bajo, trabajar también con un TP. Entonces, solución, asegurar de que tu stop loss esté en un nivel lógico, como más allá del soporte o resistencia, y buscar un ratio riesgo-beneficio que supere 1 a 2. Entonces, es otro de los errores. Después, mirar el calendario fundamental. Bueno, aquí me dio 1001 cosas. Consejo adicional, usar el ATR de volatilidad pues como un indicador extra. En resumen, tú de una estrategia que no funciona, una estrategia fracasada, puedes seguir los pasos de decirle a ChatGPT qué sucede y él te va a dar posibles soluciones. Lógicamente el trabajo no termina ahí. Después yo tuve que hacer muchas pruebas, testear, probar, cambiar cosas hasta que encontré algo interesante. Y has visto lo poderoso que puede ser tener un asistente de inteligencia artificial, como en este caso ChatGPT, para analizar y optimizar tu operativa. Pero no te olvides de que la inteligencia artificial no hace magia.
Tú eres quien toma las decisiones y él te va a proponer posibles cosas que puedan fallar y después tú tienes que comprobar si realmente eso hace que la estrategia mejore o no. Lo que me quedó claro después de este ejercicio es que en el trading la clave está en los detalles y muchas veces necesitamos herramientas que nos ayuden a ver lo que no podemos notar por nosotros mismos. Aquí es donde la inteligencia artificial, en este caso de ChatGPT, puede cambiarlo todo. Si tú también quieres mejorar tu operativa y dar un salto en tu trading, déjame contarte algo especial. He creado un curso llamado Trading con ChatGPT ANIA, diseñado para que aprendas a aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial en el trading. No necesitas ser un experto ni en programación, ni en inteligencia artificial, ni tampoco en trading. En este curso aprenderás cómo analizar estrategias, optimizarlas y hasta automatizarla usando ChatGPT. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, este curso es para ti. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad de revolucionar tu trading con la ayuda de la inteligencia artificial. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este vídeo te ha sido útil, pues me puedes regalar un like y también, si todavía no te has suscrito, suscribirte a mi canal para tener más contenidos como este. Y nos vemos ya en el próximo vídeo. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.